inicio con ustedes el capítulo de Fisiología de la Sangre. Vamos a iniciar con un tema muy importante que es el de hemostasia. Todos alguna vez hemos sufrido alguna herida y esa herida ha sangrado espontáneamente. Y así como ha sangrado espontáneamente, también hemos observado que ese sangrado se detiene espontáneamente. El proceso mediante el cual se detiene ese sangrado se denomina hemostasia. La hemostasia es el proceso mediante el cual se mantiene la integridad de los vasos sanguíneos y además debe mantener la fluidez de la sangre. Después vamos a aclarar ese tema. Pero la hemostasia es el proceso mediante el cual se mantiene la integridad de los vasos sanguíneos. Para evitar justamente la pérdida de sangre, como ustedes saben, es un evento que amenaza directamente a la vida. Muy bien. Ahora, la hemostasia se puede dividir en tres etapas: hemostasia primaria, secundaria y terciaria. La hemostasia primaria, a su vez, se divide en dos fases: la vasoconstricción, la lesión y la agregación plaquetaria, y tiene por objetivo formar el tapón inestable. La hemostasia secundaria está dada por la coagulación y va a convertir ese tapón inestable en un tapón estable. Y después tenemos la hemostasia terciaria, que debe disolver el coágulo, que es el tapón que ya se ha formado, cuando este ya no se necesita porque ya se han reparado los vasos sanguíneos. En este caso, debe disolver el coágulo a través de un proceso que se llama fibrinolisis. Muy bien, entonces nosotros vamos a revisar las tres etapas de la hemostasia, comenzando por la hemostasia primaria y sucesivamente las demás. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que todo el proceso se inicia en el momento mismo que se genera la herida. Todo se inicia al mismo tiempo. El que la revisemos una a secuencia de la otra es solamente por fines didácticos, pero todo se inicia al mismo tiempo. Muy bien. Inclusive la fibrinolisis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces comenzamos con la hemostasia primaria, que está dada por la vasoconstricción, la lesión y agregación plaquetaria, formando el tapón inestable. ¿Qué sucede cuando se rompe un vaso sanguíneo? Lo primero que se observa es la vasoconstricción. El vaso lesionado se va a contraer, tratando de derivar el flujo sanguíneo hacia los otros vasos que están íntegros, con el fin de que la sangre no se pierda. ¿De acuerdo? Entonces se contrae justamente para un intento de derivar el flujo. Pero el mismo vaso tiene otra función, y es que debe hacer que el flujo sanguíneo en el vaso lesionado se haga más lento. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Tiene que hacer que el flujo sanguíneo del vaso lesionado se haga más lento para que se puedan dar las siguientes fases de la hemostasia. Si la velocidad de la sangre no disminuye, entonces no se puede completar el proceso de la hemostasia. Entonces la vasoconstricción tiene mucha importancia, porque si ella no se da o si no es efectiva, entonces no va a suceder el proceso completo y por lo tanto no se va a detener. La vasoconstricción tiene tres mecanismos: un mecanismo miógeno, nervioso y humoral. Cuando se lesiona un vaso sanguíneo, como ustedes ven, que es la estructura del vaso sanguíneo, lo que lesiona el vaso lesiona su pared, y su pared está compuesta de músculo liso.
el músculo liso se va a contraer en forma refleja por el daño, ¿no?, de este propio músculo liso. Es el mecanismo miógeno, el directo. Pero además, lo que lesiona el vaso también puede lesionar los nervios que van hacia este vaso. En este caso, también se va a contraer, pero en forma refleja, pero por estímulo nervioso. ¿De acuerdo? Ahí está el mecanismo nervioso. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, los tejidos lesionados van a secretar, y el estrés van a secretar una serie de elementos que van a aumentar la contractibilidad del vaso sanguíneo: la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina, la endotelina y promoxano, a través de un mecanismo humoral. Muy bien, entonces, lo primero que va a suceder es la vasoconstricción refleja. Para que esto se dé, se necesita músculo liso. Pero no todos los vasos tienen músculo liso. Los capilares, que son muy pequeños, no tienen músculo liso. Y por lo tanto, en los capilares no hay vasoconstricción. En el otro extremo tenemos a las arterias sumamente grandes. Las arterias mayores de 1 centímetro no van a poder detener el flujo sanguíneo. Va a haber vasoconstricción y tiene una cantidad importante de músculo liso, pero el vaso tiene un flujo muy fuerte, un flujo de sangre muy fuerte, que la vasoconstricción no lo puede detener. Entonces, en los vasos muy grandes hay vasoconstricción, pero no es efectiva. ¿De acuerdo? En los vasos muy pequeños no hay vasoconstricción porque no hay músculo liso. En ambos casos hace de que la vasoconstricción solamente sea efectiva en los vasos de mediano calibre, mayores de un capilar, pero no tan grandes o no mayores de 1 centímetro de diámetro. ¿De qué vasos estamos hablando cuando hablamos de vasos grandes? Los mayores de 1 centímetro, ¿quiénes son? La aorta, la arteria femoral, la arteria humeral. Son vasos donde no va a haber una vasoconstricción efectiva. Y ustedes ven ahí, vemos aquí el caso de un torero. En esta actividad, casi siempre, o mejor dicho, es muy frecuente que los toreros sufran una lesión a ese nivel, en la ingle, porque el toro, cuando embiste, baja la cabeza, ¿sí?, y justo está a la altura de esta zona. Y es muy común de que se lesionen esos vasos. ¿Qué vaso está por aquí? La arteria femoral. ¿De acuerdo? Entonces, esta arteria femoral es mayor de 1 centímetro. La vasoconstricción no va a ser efectiva. Es el caso de un torero que justamente es horneado en esa zona, ¿no? Y bueno, es el caso de Paquir, no sé si ustedes lo conocen. De repente a él no lo conocen, pero sí van a conocer a su esposa. ¿Sí? ¿La reconocen? Isabel Pantoja, no sé si la reconocen. Si no la reconocen, reconocerán la canción. Si fuera silencio, lo van a escuchar. ¿La han escuchado alguna vez? Ya. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan ustedes? Marinero de Luces. Esa es una canción que Isabel Pantoja le canta a Paquir, que fue su esposo. ¿Sí? Marinero de Luces hace alusión justamente al torero que se viste de luces.
¿De acuerdo? Y habla de justamente el evento, ¿no?, en donde él pierde la vida. Esta canción, después ustedes ya la escucharán completa, pero habla de cómo se va aquella tarde, ¿verdad? ¿Sí? Como se fue Marina. Bueno, el hecho es que ella crea esta canción hace más de 30 años. Y ustedes la han escuchado, y parece como si esa canción la hubiesen realizado, compuesto hace muy poco tiempo. Y es que esta canción es uno de los discos más vendidos en el mundo. Pero no tanto por la cantidad, porque hay discos que dicen, lo del más vendido del mundo, sí, en un corto periodo. Pero esta canción tiene 30 años vendiéndose. En total, es uno de los discos más vendidos del mundo de todos los discos. ¿De acuerdo? Muy bien, yo les llevo a colación esto. Porque justamente, ella canta esa canción a Paquirri, que muere en el ruedo. Y es que Paquirri recibe una jornada en la Biblia. ¿De acuerdo? Y lo faltante de esto es de que él es llevado al tópico, porque en ese ruedo había un tópico donde había médicos, había todo un equipo de salud que se lo lleva justamente y estaba vivo. Inclusive llegan las cámaras de televisión. Y lo último que él dice es: doctor, no me deje morir. Y sin embargo, como ustedes ven la secuencia, esto está filmado y está registrado, Paquirri muere delante de las cámaras. ¿Por qué murió? Murió desangrado. ¿Pero por qué murió desangrado? Si tenía toda la asistencia. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Tenía algún problema de hemostasia? ¿Tenía algún problema de coagulación? ¿Alguna enfermedad subyacente que haya hecho que fuera desangrado? No, era un hombre joven, tenía menos de 20 años. Y era completamente sano. Pero ¿qué es lo que sucedió? Pues el toro había rasgado la arteria femoral. Y como la arteria femoral no puede contener el flujo porque es muy fuerte, simplemente no hubo vasoconstricción, y como no hay vasoconstricción, entonces no se dan las siguientes fases de la hemostasia y la persona muere desangrada. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué hay que hacer entonces en ese caso? ¿Qué es lo que tendría que hacer cuando se lesiona un vaso grande? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ustedes reconocerán eso, es un torniquete. El torniquete tiene la función de simular la vasoconstricción y se aplica en los vasos grandes. ¿De acuerdo? Porque ahí el flujo no es efectivo. Cuando se lesiona un vaso grande, es muy poco probable que se llegue a desangrado. ¿De acuerdo? Ustedes lo habrán visto ahora que todo se filma y hay mucha violencia, todo esto es recatado, pero a veces ya ha pasado inclusive por televisión, casos donde a una persona le dan un balazo en la pierna, lo asaltan, ¿no? Le dan un balazo en la pierna, la persona está viva, inclusive sigue caminando, ¿sí? Pero después la persona muere. Y uno dice, pero si no lesionó un órgano vital, la herida de bala era pequeñísima, porque es un agujero muy pequeño, ¿por qué murió? Porque murió desangrada. Esa sangrado es incontenible, ¿no? Una arteria femoral es demasiado grande para que se dé la vasoconstricción, o mejor dicho, que sea efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, en los vasos muy grandes, la vasoconstricción no es efectiva, se da, ¿de acuerdo? Pero no es efectiva. Muy bien. En contraposición también tenemos los tejidos que tienen capilares, como las encías. Las encías no tienen vasos macroscópicos que se puedan ver macroscópicamente, todos son capilares. En este caso, ¿cómo podemos detener un sangrado? Un torniquete. Un poco difícil, ¿verdad? Hay que podría el torniquete. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Compresión. Compresión. ¿De acuerdo? Y ustedes lo han experimentado, a quienes hayan sacado alguna muela alguna vez, habrán visto quién es lo que hace el odontólogo, lo rellena de algodón, ¿verdad? Y dice, muerda ahí, ¿no? Permanentemente. ¿Qué es lo que está haciendo? Compresión. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en las zonas de capilares, donde hay capilares solamente, el efecto es la compresión, que justamente es lo que se necesita para que se den las siguientes fases de la hemostasia.
De acuerdo, en conclusión, como ustedes ven, la vasoconstricción es muy importante. ¿Dónde no se da la vasoconstricción? En los capilares, porque no tienen músculos. ¿De acuerdo? Pero sí se da en los vasos muy grandes, solo que no es efectivo. Este es un detalle. Muchas veces se pregunta en el examen, ¿sí? ¿En dónde no se da la vasoconstricción? La respuesta, solo en los capilares. ¿De acuerdo? En los vasos grandes se da, pero no es efectivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí tienen una respuesta. Si es que viene esta pregunta. Muy bien. Entonces, después de la vasoconstricción, que está deteniendo el flujo sanguíneo del vaso, ¿sí? Del vaso lesionado, ¿sí? Se va a dar la fase plaquetaria, donde está la lesión, activación y agregación plaquetaria. ¿De acuerdo? Por cierto, ¿ustedes saben qué pasó con Isabel Martón? Bueno, hizo la canción, ¿sí? Vendió millones de discos, ¿sí? ¿Qué pasó? Se volvió a casar. Así es la verdad. Muy bien. Sí, porque él fue su primer esposo. Muy bien. La fase plaquetaria está dada, la que viene a continuación, por la adhesión, activación y agregación plaquetaria. Las plaquetas que están circulando libremente por el vaso sanguíneo van a aglomerarse sobre la zona de la lesión formando un tapón físico, un tapón que va a detener el sangrado. Ese es el objetivo. Ahí ustedes ven que es el vaso sanguíneo lesionado y las plaquetas se aglomeran sobre la zona de la herida, obstruyendo la salida. Eso es un tapón, una barrera física. Como ven, tienen esta forma de un disco aplanado, ¿no? Muy bien. Las plaquetas, ¿pero qué son las plaquetas? Las plaquetas son fragmentos de citoplasma de una célula que se llamó megacariocito. Este es un fragmento de citoplasma recubierto por una membrana plasmática. Tienen organelas, ¿de acuerdo? Y van a ver que tiene la forma de una esfera aplanada de 2 a 4 micras. Recuerden ustedes que un glóbulo rojo tiene 7 micras, o sea, son más pequeños que un glóbulo rojo. Tienen un tiempo de vida de 8 a 13 días, en promedio una semana. Como no tienen núcleo, porque como he dicho que son fragmentos de citoplasma, no tienen núcleo, no tienen capacidad de regeneración. Solamente pueden vivir hasta 7 días. Esas plaquetas se van a almacenar en el vaso hasta un 33% y un 25% en el pulmón. ¿Cómo se almacenan? Pues simplemente reposan sobre las paredes de los vasos sanguíneos, porque en estos órganos el flujo en los capilares se hace muy lento, entonces reposan. O sea, entre el vaso y el pulmón tienen ustedes un 50% de las plaquetas que hay en el organismo. Esto hace de que rápidamente, en caso de necesidad, se puedan movilizar todas estas plaquetas. ¿Cuántas plaquetas hay en circulación? De 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y rápidamente, ante una situación de estrés, el valor se puede duplicar fácilmente. ¿Y por qué hay esta reserva? ¿Por qué hay esta precaución que no se da con los otros elementos de la sangre? Tanto es esto que usted puede tomar una muestra de sangre y tener una cantidad de plaquetas y tomarle al paciente, pasado unos cuantos minutos, otra muestra y ver que el valor se eleva considerablemente, hasta se puede duplicar. ¿De dónde salieron? Justamente de la zona de la reserva. ¿Y por qué el organismo hace eso? Porque las plaquetas son muy importantes para detener el sangrado. Y el organismo sabe que de esto depende su vida. Entonces tiene plaquetas de reserva más allá de lo que necesita inclusive. Porque ¿cuántas plaquetas se necesitan para el proceso de hemostasia? Supuestamente se necesitan 5.000 plaquetas por milímetro cúbico, 5.000. ¿Y cuántas tiene? 150.000 a 400.000.
Y además todavía tiene de reserva, tiene otro volumen similar que puede movilizar en caso de emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, la naturaleza ha hecho de que el organismo tenga una reserva sumamente grande para que las plaquetas nunca falten. Porque si en algún momento las plaquetas llegan a faltar o a desaparecer, la persona indiscutiblemente va a morir. ¿De acuerdo? Vamos a hablar por qué va a morir dentro de un momento. Muy bien. Entonces, conclusión, son muy importantes y hay una gran reserva de estas plaquetas. Estas plaquetas tienen unos receptores característicos que son los GP, que van del 1 al 9. ¿De acuerdo? Acá vamos a ver por qué va. Vamos a ver primero la función de las plaquetas. Estas plaquetas también se destacan porque tienen gránulos alfa y gránulos densos, que son característicos de las plaquetas. Los gránulos alfa tienen una serie de mediadores, de elementos, entre ellos factores de la coagulación, que sostienen la siguiente fase, ¿de acuerdo? Que es la coagulación. Los gránulos densos más bien están en relación a la activación plaquetaria, que vamos a ver un momento. Además hay otros gránulos que son comunes a las células, que son los lisosomares y los de glucógeno, que son sus fuentes de energía, pero no tienen núcleo, como ustedes ven. Muy bien. Las plaquetas provienen de una célula que se llamó megacariocito, que proviene de un megacarioplasto. Todas las células de la sangre que ustedes ven aquí al lado derecho provienen de una única célula que se llama la célula madre hematopoyética, la cual por un proceso de diferenciación va justamente tomando las características de una de las células de la sangre. En este caso, la base es el megacariocito, que va a dar lugar a las plaquetas. ¿De acuerdo? El megacariocito es el que ustedes tienen representado aquí. Como ustedes ven, es una célula sumamente grande, mucho más grande que los otros elementos de la sangre. Eso es la médula ósea, ¿sí? La formación de los elementos de la sangre es extravascular, o sea, por eso es que cuando maduran, ellos tienen que ahora ir hacia el vaso sanguíneo. La médula ósea está en el interior de los huesos. Y ustedes ven aquí los glóbulos rojos, los leucocitos, y aquí ustedes ven un megacariocito. El megacariocito, como ustedes ven, es una célula enorme en comparación a las otras. Y está tratando, una vez que están maduros, todos comienzan a migrar hacia la sangre, al torrente vascular. En este caso, el megacariocito también quiere hacer lo mismo, pero como es enorme, lo que va a hacer es emitir unos pseudópodos, introduciéndolos entre las aberturas entre las células endoteliales, para tratar de pasar hacia el otro lado. Pero ¿qué va a suceder? El flujo sanguíneo va a fragmentar esos pseudópodos. Y esos fragmentos son las plaquetas. Lógicamente que para esto ha habido toda una preparación. Y el citoplasma se ha tabicado con membrana, de tal forma que parece más bien un rompecabezas en 3D, ¿sí? Donde todas las piezas están recubiertas de membrana y están predispuestas a ser fragmentadas. De tal forma que cuando él saca estos pseudópodos, el flujo simplemente fuerza a que se separe. Y esto que está saliendo y fragmentando son las plaquetas. Al final solamente queda el núcleo. Solamente queda. Ustedes ven ahí las microfotografías. Ustedes ven que esa es la foto de una médula ósea, ¿sí? Que lo que se verifica acá. Miren que la célula del megacariocito es sumamente grande. Aquí hay una ampliación, miren el tamaño, ¿sí? Ahí hay su nombre, tiene el núcleo en comparación con las otras células, de ahí su nombre, megacariocito, ¿no? Célula de un gran núcleo, ¿no? Mega grande, cario de núcleo. Y aquí ustedes ven el núcleo denudado, tal vez que ya justamente todo el citoplasma se ha fragmentado. Finalmente este núcleo es depurado por los macrófagos, ¿sí? Muy bien, entonces ustedes ven aquí el origen de las plaquetas. Por eso decía, ¿por qué son las plaquetas? Las plaquetas son fragmentos de citoplasma de una célula que se llamó megacariocito. Y ustedes ven aquí la microfotografía electrónica, este es el interior de un vaso sanguíneo, esto que parece afelpado, son los leucocitos que tienen esa forma.
Aquí tienen un glóbulo rojo, un bicóncavo. Y ustedes ven aquí lo que señalan estas flechas, es un pseudópodo que se está introduciendo dentro del vaso sanguíneo, que es en la luz del vaso. Este pseudópodo es el pseudópodo del megacardiocito que se va a fragmentar dando lugar a las lágrimas. Muy bien. Ahora, entonces las plaquetas provienen de una célula que se llama megacariocito, pero el megacariocito, como todas las células de la sangre, proviene de una célula que se llama stem cell, está aquí abajo. El stem cell pasa por varias fases de diferenciación y sufre mitosis. Primero la unidad formadora de colonias S, después la unidad formadora de colonias de megacardioblastos. Todo esto sufre mitosis. Se dividen, van a proliferar dividientes. Pero cuando se convierte en promegacardioblasto y megacardioblasto, ya no sufre mitosis, sino va a sufrir endomitosis. ¿Y cuál es la diferencia con la mitosis? Es que en la endomitosis, por lo que estás en un recuadro color fucsia, y eso también está en fucsia, ¿de acuerdo? Hay que relacionar esto sufre endomitosis. ¿Cuál es la diferencia? Que la célula se prepara para la división. Va a duplicar su material genético, duplica su citoplasma, ¿no? Para poder dividirse, pero no se divide. Vuelve a hacer otra vez en el ciclo, vuelve a duplicar su material genético, vuelve a duplicar su citoplasma, pero no se divide. Y eso lo hace varias veces, por ejemplo, termina siendo una célula gigante, porque se prepara para la división, pero no se divide. Y producto de esto termina siendo un megacardiocito que puede tener 32N de carga genética. Ustedes recordarán que una célula somática madura tiene 2N de carga genética. ¿Sí? Todas las células tienen 2N de carga genética. ¿De acuerdo? ¿Saben a qué me refiero, verdad? Se lo he revisado. Muy bien, por producto de esta endomitosis puede llegar a tener 32N de carga genética y un tamaño sumamente grande. Este megacardiocito va a formar sus gránulos y se convierte en megacardiocito granuloso y después tabica su citoplasma, y al tabicar su citoplasma se vuelve el megacardiocito trombocitorgénico. Y por el proceso que hemos mencionado, después se fragmenta al tratar de ingresar al vaso sanguíneo en plaquetas. Cada megacardiocito da lugar de 2.000 a 7.000 plaquetas. ¿De acuerdo? No se pierde su contenido. Nunca se pierde el contenido porque está tabicado. ¿De acuerdo? Muy bien. El contenido de estas plaquetas son las orgánicas que estaban en el citoplasma del megacardiocito. Ahora, las plaquetas van a depender dentro de su desarrollo, dentro de su diferenciación, de factores estimulantes, en especial de la trombopoietina, que ustedes ven desde el inicio de que es una stem cell y comienza su proceso de diferenciación, van a ver de que siempre hay trombopoietina, o mejor dicho, se necesita trombopoietina, inclusive hasta que se fragmente. Entonces, el proceso depende de la trombopoietina. ¿Quién produce la trombopoietina? El hígado y el riñón, pero fundamentalmente el hígado. Y hay una retroalimentación. Cuando bajan las plaquetas, se produce mayor cantidad de trombopoietina, y cuando suben las plaquetas, disminuye la producción de trombopoietina. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas plaquetas, que son fragmentos de citoplasma, ¿sí?, pero que están contenidos dentro de la plaqueta, van a circular libremente, pero no circulan al azar. Va a suceder de que las plaquetas son más pequeñas que un glóbulo rojo, ya lo mencionamos, pero además son menos numerosas, porque hay de 4 a 5 millones de glóbulos rojos y hay solamente de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, hay menos plaquetas, son más pequeñas, pero también son menos densas. Y eso hace de que la masa de glóbulo rojo desplace las plaquetas hacia la periferia.
de tal forma que las plaquetas circulan pero adyacentes a las paredes del vaso. No hay plaquetas en el centro propiamente dicho del torrente vascular. Todas están pegadas hacia las paredes. Y eso tiene una razón de ser, y es que cuando se rompe el vaso, los primeros que tienen la oportunidad de salir, ¿qué van a hacer? Las plaquetas, porque están circulando adyacentes a las paredes del vaso. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas plaquetas tienen un receptor que se llama el GP1B, que es un receptor de colágeno. Cuando la plaqueta sale, ese es el endotelio, ¿sí? Lo vemos en la membrana basal. Debajo del endotelio ustedes van a encontrar una matriz de colágeno. Entonces, cuando la plaqueta sale, se va a quedar pegada a esta matriz porque tiene un receptor que se llama el GP1B, que es un receptor de colágeno. Y a este fenómeno se le llama adhesión plaquetaria, la unión de plaqueta con colágeno. Es la adhesión plaquetaria. Ahora, esto se va a potenciar por un factor que se llama el factor de von Willebrand, que lo produce el endotelio, lo libera hacia el torrente vascular y lo libera hacia la matriz de colágeno. Y potencia la unión de colágeno con plaqueta. La enfermedad más frecuente de la hemostasia es la enfermedad de von Willebrand, que justamente se da por la deficiencia del factor de von Willebrand. ¿De acuerdo? Sin embargo, es la enfermedad más frecuente porque es una enfermedad leve. No llega a matar a la persona que lo padece. Por lo tanto, eso ha hecho de que sea muy, que se difunda, ¿no? Como las personas pueden sobrevivir con ese problema, ¿sí? Lo tienen, ¿sí? Y ha hecho que se difunda y sea la enfermedad más frecuente. ¿Y por qué se da eso? Porque la unión de GP1B con el colágeno ya es buena. Lo que pasa es que con el factor de von Willebrand es que potencia y mejora aún esa unión. ¿De acuerdo? O sea, no es totalmente imprescindible. Muy bien. Sin embargo, es necesario porque de todas maneras tienen algunos problemas leves, pero sí tienen problemas los que tienen esa enfermedad. Muy bien. Después que se une, se da la adhesión plaquetaria, unión de plaqueta con colágeno, entonces se va a dar la activación. Esta plaqueta se va a activar. ¿Qué es lo que le va a suceder? Le va a suceder todos estos procesos: metamorfosis viscosa, cambio de forma, conformación de pseudópodos, activación del GP2B3A, síntesis de tromboxano A2, secreción y liberación del contenido de sus gránulos y activación procoagulante de la membrana plaquetaria con el factor plaquetario 3. ¿De acuerdo? Todo eso va a suceder. Y es la plaqueta, que tenía la forma de un disco, ahora se dilata y trata de ocupar el mayor espacio posible y emite unos pseudópodos. A esto se le llama metamorfosis viscosa, el cambio de forma de la plaqueta. ¿Qué más hace? Elimina el contenido de sus gránulos. Además, activa un receptor que es el GP2B3A y además cambia la superficie de los folículos de su membrana, que es el factor plaquetario 3. Todo esto es activación plaquetaria. ¿De acuerdo? Pero esta plaqueta es la primera plaqueta que sufrió la adhesión plaquetaria. Ahora ella lo que quiere es que las demás plaquetas que lleguen a la zona donde está ella también se activen. Y lo va a hacer de dos maneras. Uno es con el contenido de sus gránulos. Si esta plaqueta que llega a esta zona entra en contacto con el contenido de los gránulos, entonces también se va a activar. Y la otra forma es que entre en contacto con la membrana de la primera plaqueta. ¿De acuerdo? En este caso también se va a activar. Entonces, todas las plaquetas que llegan a esta zona les va a suceder lo mismo, se comienzan a activar. Y todas comienzan a hacer lo mismo, o sea, liberar el contenido de su gránulo, que a la vez va a activar a más plaquetas que lleguen a esta zona. Entonces, todas las plaquetas que llegan sobre la primera plaqueta que sufrió la activación también se van a activar. Al activarse, van a activar un receptor que era el GP2B3A que estaba inactivo, que es un receptor de fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína fibrilar.
simétrica. ¿Sí? Ambos extremos son idénticos. Como el receptor es para uno de los extremos, si ambas plaquetas tienen el mismo receptor, pueden utilizar al fibrinógeno como puente, porque los extremos son iguales. Y es lo que hace. La plaqueta se une, plaqueta con plaqueta, ustedes están viendo aquí, se está unificando esta zona, plaqueta con plaqueta con el receptor GP2B3A que utiliza el fibrinógeno como puente. Entonces, pero para esto se tiene que activar la plaqueta. Entonces, todas las plaquetas que llegan a las mediaciones de la primera plaqueta se activan y se comienzan a unir. A ese proceso es lo que se le llama agregación plaquetaria. ¿De acuerdo? Que forma un tapón físico que detiene el sangrado. Ahora sí se detiene el sangrado porque hay algo que físicamente está ocupando o está funcionando como una barrera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ha venido la adhesión primero, después la activación y después la agregación plaquetaria. Ustedes ven aquí una microfotografía electrónica donde ven una plaqueta con un pseudópodo que ustedes ven que es casi el mismo largo que el diámetro de la propia plaqueta. ¿Sí? Acá ustedes ven también cómo se dilatan esas plaquetas tratando de ocupar el máximo espacio posible, ese cambio de forma. Aquí ustedes ven también, aquí abajo, las plaquetas activadas, aquí arriba las plaquetas en reposo. Es evidente, ¿no?, el cambio de forma que provoca la activación. La activación plaquetaria está mediada por el AMP cíclico y tiene una relación inversa. Es decir, si el AMP cíclico disminuye, la plaqueta se activa. Si el AMP cíclico aumenta, la plaqueta no se activa. ¿De acuerdo? Es una relación inversa. El cromosomo 2 es uno de los elementos más potentes para activar la plaqueta, y es que inhibe a la densitasa y provoca que el AMP cíclico disminuya. ¿De acuerdo? Ustedes ven aquí representada una plaqueta, lo que está aquí en rojo, el endotelio. ¿De acuerdo? La plaqueta circula adyacente al endotelio y es una necesidad para ella, porque el endotelio es su regulador. Ustedes ven aquí la plaqueta que va a producir tromboxano A2. Esto viene de los fosfolípidos que están en la membrana plasmática, la parte interna de la membrana, son liberados por una fosfolipasa, una enzima, libera el ácido araquidónico que estaba anclado en la pared, y a través de una enzima que es la ciclooxigenasa se convierte en endoperóxido, y a través de la tromboxano-sintetasa se convierte en tromboxano A2. El tromboxano A2 inhibe la adenosina. ¿Qué hacía la adenosina? Convertía el ATP en ATP. Si el tromboxano A2 inhibe a la adenosina, entonces no se forma AMP. Y si no hay AMP, no hay AMP cíclico. ¿De acuerdo? La fosfoliesterasa que convierte el AMP en AMP cíclico. Pero si no hay, si el tromboxano A2 inhibe a la adenosina, no se forma AMP. Y si no hay AMP, no hay AMP cíclico. Y si no hay AMP cíclico, ¿qué va a suceder? La plaqueta se activa. ¿De acuerdo? Por eso que hay una relación inversa. A menor AMP cíclico, mayor activación. Por eso que el tromboxano 2 termina siendo un fuerte activador plaquetario. Muy bien. Pero esto es peligroso para la plaqueta. ¿Por qué? Porque si la plaqueta se activa, ya no hay marcha atrás. Libera el contenido de sus gránulos, cambia de forma, etcétera, todo lo que hemos visto lo que es la activación plaquetaria, y es un proceso irreversible. Y entonces la plaqueta ya no tiene otra función. ¿De acuerdo? Va a ser un elemento inerte que comienza a flotar por el torrente vascular, si es que está flotando ni siquiera así. ¿De acuerdo? No hay marcha atrás, tiene una sola vía. Entonces, por eso es que la plaqueta debe ser regulada, porque ella tiene tromboxano A2 ya dentro de sus gránulos. Y además tiene toda la maquinaria para seguir produciendo más tromboxano A2. Entonces, lo que hace el endotelio es tratar de inhibir esta activación. ¿Cómo lo hace? Pues los endoperóxidos pueden difundir hacia el endotelio, y el endotelio convierte los endoperóxidos en prostaciclina, o una enzima que se llama prostaciclina sintetasa. Y la prostaciclina tiene el efecto opuesto del tromboxano A2. Entonces, mientras la plaqueta esté adyacente al endotelio,
tiene un elemento que se contrapone al tromboxano a 2 y por lo tanto hace que la plaqueta permanezca inactiva. Pero ¿qué sucede si el endotelio se rompe? Hay una herida y la plaqueta llega a una zona donde no hay endotelio. Pues si no hay endotelio, no hay prostaciclina, y solamente hay tromboxano a 2 y todo favorece hacia la activación plaquetaria. ¿De acuerdo? Por eso que el endotelio es necesario para que se regule a la plaqueta. ¿De acuerdo? Muy bien. A esto le llaman el shunt de los endoperóxidos. Muy bien. Entonces hemos visto que una vez que se da la lesión, las plaquetas salen, están libres circulando, salen y se acoplan sobre la zona de la herida formando un tapón plaquetario. ¿De acuerdo? Un tapón físico que detiene el sangrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ustedes comprenderán de que si no hay plaquetas, no hay tapón. Y si no hay tapón, pues no hay cómo detener el sangrado. Entonces siempre tiene que haber plaquetas. Pero ¿por qué una persona moriría sin plaquetas? Si no se golpea, si no se corta, si no se lesiona. O sea, estamos hablando de una persona que está en reposo. Esta persona está en reposo. ¿De acuerdo? Nadie la golpea, nadie le causa ninguna lesión. Muy bien, y desaparecen las plaquetas. La persona va a morir de todas maneras. ¿Por qué va a morir si nadie la lesiona? ¿Por qué morir? Porque normalmente el organismo produce microtraumas que se están reparando. ¿Sí? Por ejemplo, el corazón cuando late, se mueve. Los pulmones cuando respiran, las vísceras cuando se mueven, los intestinos, las articulaciones, los músculos al rozar. ¿De acuerdo? Todo eso, inclusive las propias arterias al pasar, ¿de acuerdo?, generan microtraumas microscópicos que se están reparando continuamente. Entonces, en una persona que no se lesiona, que está en reposo, se generan esos microtraumas y deben ser reparados y se da este proceso. Pero si no hay plaquetas, ¿qué va a suceder? Pues no se sucede la reparación y esos microtraumas se hacen cada vez más grandes. Entonces la persona muere desangrada, porque el proceso de la hemostasia es un proceso continuo y permanente, a un bajo nivel, pero siempre está presente por estas microlesiones que se están generando espontáneamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le decía, las plaquetas son imprescindibles para la vida. Menos de 5.000 plaquetas ya no hay proceso de hemostasia. Entonces el organismo tiene una compensación, tiene más de la cantidad que se necesita y sobre eso todavía tiene una reserva, porque no se puede quedar sin plaquetas. ¿De acuerdo? Ustedes van a ver, seguramente en cursos posteriores o tener conocimiento, de que una persona no espera que baje a 5.000. Cuando una persona ya tiene menos de 150.000, ya está en alerta. Cuando tiene menos de 50.000, ya tiene que ir al hospital. Porque si eso sigue bajando, ¿sí?, se va a llegar a las cantidades mínimas y lamentablemente va a morir. Entonces, como no se puede esperar hasta ese momento, entonces ya tiene que atenderlo antes que llegue a ese nivel. Muy bien, ustedes ven aquí la expresión en la piel de las faldas de plaquetas. Se rompen los vasos y forman pequeñas máculas, o sea, manchas en la piel de color rojizo, que cuando tienen de 1 a 3 milímetros se llaman petequias, que son esos vasos, ¿verdad?, que no se han reparado. Si son más grandes se llaman púrpuras, y si son más grandes se van a llamar equimos. Lógicamente que eso lo vemos en la piel, porque es externo, pero eso se está formando en todo el organismo, ¿no?, y sobre todo en las zonas de tensión. Muy bien. Tenemos que en la práctica ustedes van a hacer el tiempo de sangría. El tiempo de sangría, como una lanceta, ustedes provocan una pequeña herida y van a tomar el tiempo que demora en detenerse el sangrado. Y ese tiempo se le llama tiempo de sangría. ¿Qué demuestra el tiempo de sangría?
sí es normal, o sea, se va a detener centrado con un tipo prudencial dentro de los rangos normales. ¿Qué evidencia eso? Pues que hay plaquetas. Porque si no tuviera plaquetas, el goteo no cesa. ¿De acuerdo? Entonces el tipo de sangría está evaluando la presencia de plaquetas. Y no solamente eso, está evaluando de que las plaquetas funcionan, porque también puede ser el caso de que haya plaquetas pero que no funcionan. ¿De acuerdo? Entonces el tipo de sangría, natural tan simple, evalúa este. Muy bien. Entonces, el tipo de sangría es normal y se detiene el sangrado. La pregunta es, ¿por qué la hemostasia no se detiene en este momento? Si ya se detuvo el sangrado, ¿por qué seguir con el proceso? Porque este tapón que hemos mencionado se llama tapón inestable. ¿Recuerdan ustedes? El objeto de la fase planetaria era formar el tapón inestable. ¿De acuerdo? La hemostasia primaria forma el tapón inestable. ¿Por qué inestable? Porque la unión de plaqueta con el colágeno es lábil, o sea, mejor dicho, es débil. Y entonces el flujo sanguíneo puede arrancar todo el tapón desde la raíz y el sangrado vuelve a aparecer. ¿De acuerdo? Entonces el tapón plaquetario debe sujetarse y convertirse ya en un tapón definitivo que ya no se pueda desprender. Y de eso se encarga la coagulación. En el caso de la prueba que hemos dicho del tiempo de sangría, ¿qué es lo que podríamos ver? Si el tapón no se sujeta, ¿qué vamos a hacer con la persona? Ustedes toman el tiempo y se detiene el sangrado. Muy bien, tiempo de sangría normal. Pero si la coagulación, que es la siguiente fase, no sujeta el tapón, ¿qué va a suceder? El tapón se desprende y la persona después de unos minutos vuelve a sangrar. Habiéndose detenido el sangrado, después vuelve a sangrar. Entonces, eso es por un problema de coagulación. Es un problema diferente al no tener plaquetas. Entonces, de lo que se trata entonces en esta siguiente fase de la coagulación es de sujetar el tapón plaquetario con una red de proteínas que se llama fibrina y sujetarla sobre la zona de la lesión para que este ya no se desprenda. Entonces, el objetivo de la coagulación es formar fibrina. ¿De acuerdo? Es el objetivo de la coagulación. ¿De dónde viene la fibrina? La fibrina viene de una proteína que se llama fibrinógeno, que es la que hemos mencionado, una proteína fibrila, que es la de mayor concentración en el plasma después de la albúmina. ¿De acuerdo? Ese mismo fibrinógeno que actuó en la agregación plaquetaria, para unir plaqueta con plaqueta, es el mismo fibrinógeno que está disuelto aquí, ustedes ven, que por un efecto enzimático se convierte en la red de fibrina. ¿Bueno? El fibrinógeno está disuelto y está libre. Y después se aglomera sobre entre ellas y forma esta red. Por eso se llama coagulación. Porque ustedes entienden lo que es coagulación, ¿verdad? Ustedes han visto coagular algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algún ejemplo de coagulación? Bueno, un ejemplo clásico es cuando agregan la clara del huevo o el huevo en el agua hirviendo. La clara del huevo, antes de que lo agreguen, es un fluido, es un líquido. Es un fluido, viscoso, pero es un fluido. ¿Por qué es un fluido? Porque las proteínas, que ustedes saben que es el principal componente de la clara de huevo, son proteínas que están separadas, disueltas, así como eso, están libres. Y le da esa consistencia. Pero cuando el huevo lo agregan al agua hirviendo, al calor, ¿qué va a suceder? Se une proteína con proteína en uniones estables, se aglomeran entre ellas, formando un sólido, porque las uniones son rígidas. Y no solamente eso, aumenta la densidad de esta clara de huevo y por lo tanto precipita. Entonces, aquí sucede lo mismo.
El fibrinógeno son proteínas que están disueltas por efecto de una reacción enzimática, ya no es el calor, sino una reacción enzimática, se van a unir entre ellas formando un sólido en forma de red. Y ese sólido es más denso y por lo tanto precipita y cae sobre la zona de la lesión. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí su nombre de coagulación sanguínea, porque es el mismo fenómeno de lo que sucede con la clara de huevo en el calor, es lo mismo que sucede aquí, pero por una reacción enzimática. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la coagulación sanguínea es la conversión del fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es una proteína soluble y la fibrina sería una proteína insoluble. ¿De acuerdo? Estos serían unidades o monómeros disueltos, separados, y este sería un polímero. ¿De acuerdo? Sería la analogía. Muy bien. Entonces, esta reacción no es por el calor, sino es por una reacción enzimática. Para una reacción enzimática ustedes necesitan enzima, el sustrato y un catalizador. Ustedes saben que el enzima y el sustrato es lo que es estrictamente necesario, el catalizador es opcional, pero acelera la reacción, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ustedes también entienden qué sería esto, el fibrinógeno. El fibrinógeno que está disuelto. Por efecto de esta reacción enzimática, se une fibrinógeno con fibrinógeno. Como son proteínas fibrilares, van a formar cuerdas, porque son como filamentos que se unen y forman cuerdas. Y cuando esas cuerdas se unen, ¿qué va a formar? Una red. Es la red de fibrina. Esta red de fibrina, al caer, porque va a precipitar, va a atrapar glóbulos rojos y el tapón, que antes era de color blanquecino, ahora se puede ver de color rojizo. Y entonces se forma el tapón rojo. Pero ese tapón ya está sujetado a la zona de la lesión y ya no se va a desprender. Es el tapón estable. Entonces el tapón con fibrina es el tapón rojo o tapón estable. El tapón anterior, el tapón inestable, es un tapón blanco o un tapón plaquetario, que solamente tenía plaquetas. ¿De acuerdo? Se convierte en un tapón estable o mejor también conocido como un tapón rojo. Muy bien, este es el objetivo de la coagulación. Ahora, esta red de fibrina es realmente una red. Ustedes ven aquí una microfotografía electrónica de la fibrina con los glóbulos rojos atrapados. Y realmente es una red, como ustedes ven, es la red de fibrina. Esta red, pasado unos cuantos minutos, se retrae. Se retrae. Eso hace de que se dé un fenómeno que se llama la retracción del coágulo. Ustedes van a ver que cuando ustedes dejan sedimentar una muestra de sangre sin anticoagulante, o sea, esta muestra se va a coagular, entonces se va a formar la coagulación, se forma un sólido. Pero después este coágulo, pasados unos minutos, reduce de tamaño, y a eso le llaman retracción del coágulo. Entonces, ¿qué significa que haya retracción del coágulo? Que hay presencia de fibrina, porque si no hay fibrina, no hay retracción del coágulo. ¿De acuerdo? Es una prueba antigua, porque actualmente, si ustedes quieren saber si una muestra tiene fibrina, pues lo dosan, ¿sí? Lo miden, los laboratorios lo hacen, ahora es de una forma sencilla. Pero es una forma indirecta de ver si hay o no hay fibrina. Muy bien, entonces el objetivo es formar esta red de fibrina. La coagulación se da a través de una cascada de altas reacciones enzimáticas en secuencia, ¿sí? Que finalmente va a formar el fibrinógeno en fibrina. ¿Quién convierte el fibrinógeno en fibrina? Una enzima que es la trombina. ¿Y la trombina de dónde viene? De su zimógeno, o sea, su precursor, que es la protrombina. ¿De acuerdo? Todos son zimógenos, todas esas enzimas son zimógenos. ¿Ustedes recuerdan lo que es un zimógeno? ¿Recuerdan ustedes lo que es un zimógeno? El zimógeno es una molécula que cuando está completa no tiene actividad. Pero después le quitan un fragmento. Le quitan un fragmento, como decía el péptido residual, y lo que queda tiene actividad, en este caso enzimática. ¿De acuerdo? Me quitan un pedazo, la criba, ¿sí? Las proteínas son una molécula, la criba, y lo que le queda
termina siendo una enzima activa, ¿de acuerdo? Le quitaron un pedazo y se volvió activa. Es como que si ese pedazo ocupara justamente el sitio catalítico, ¿no? Sale y entonces ahora sí tiene actividad. Muy bien, entonces todas las enzimas son sinónimos. A la cascada de la población ustedes van a ver una vía común, a la cual se accede a través de una vía intrínseca y de una vía extrínseca. Aquí está mejor graficado. Deben que los factores de la población en la cascada tienen números romanos. Primero deberíamos ver la nomenclatura. Ustedes ven ahí los 12 factores de la población enumerados del 1 al 13. ¿Sí? Esta es la nomenclatura estándar, la nomenclatura internacional. Al costado tiene el nombre que es más conocido, ¿sí? Y otros nombres que han tenido. Esta nomenclatura se dio porque justamente cuando se descubrieron los factores de población se hicieron simultáneamente en varias partes del mundo y cada quien le daba su nombre. Entonces, para poner un orden y para ser equitativo y no hubiera problemas, se optó por una nomenclatura neutral. Si se escogió una nomenclatura en base a números romanos, para no favorecer a ningún grupo de justamente lo que habían descubierto estos factores. Muy bien, entonces son 12 factores del 1 al 13 porque no existe factor 6. ¿De acuerdo? Si ustedes ven en el examen alguna opción que diga factor 6, por favor no lo marquen. La respuesta es cualquiera de las otras, pero no es el factor 6. El factor 6 no existe. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es más, si no marca el factor 6, tienen menos 5 puntos. ¿De acuerdo? Porque ya es algo que ya estamos viendo, ¿verdad? Porque no existe. ¿De acuerdo? Entonces ya es de dónde van a sacar un punto. Muy bien. Ustedes ven que todas son enzimas, excepto el 4, que es el calcio, que es un ion. Y además, excepto el factor 5, que es la proancelerina, y el factor 8, que es el factor antinofílico A, que son cofactores, es decir, catalizadores. ¿De acuerdo? Que es diferente a ser una enzima, ¿verdad? Entonces, el 5 y el 8 son catalizadores o cofactores. Después, todos son enzimas. Simón, ¿verdad? Todos estos factores son producidos en el hígado. ¿De acuerdo? Todos son producidos en el hígado. Ustedes ven que tienen el número 1, que es el glutógeno, el número 2, que es la protrombina, el 3, que es el factor tisular, el 4, que es el calcio, el 5, que es la proancelerina, el 7, que es la proconvertina, el 8, factor antinofílico A, el 9, factor antinofílico B, el 10, factor de Stuart, el 11, factor antinofílico C, el 12, factor de Hahnemann, y el 13 es el factor estabilizador de la fibrina. Por cierto, ¿qué pasó con el factor 6? El factor 6 en un inicio existía, pero después se dieron cuenta que era el 5 activado y que le habían puesto factor 6, y era el mismo factor 5. Entonces, como esa ya la nomenclatura ya tenía su tiempo, para evitar confusiones, ya no podía haber una reasignación de nombres, entonces simplemente optaron por eliminar el factor 6. ¿De acuerdo? Entonces no existe factor 6. Muy bien. Todos los factores son producidos en el hígado en cantidades sumamente pequeñas. Como ustedes ven, el fibrinógeno tiene 2.000 a 4.000 microgramos por mililitro. Pero los otros factores tienen unidades de 5 a 10, inclusive hay unos que tienen de 0.1, 0.5. O sea, proporcionalmente son cantidades sumamente pequeñas, son trazas realmente. ¿Y por qué solamente hay trazas de factores de coagulación si son enzimas? Porque son muy potentes. Son enzimas que son parte de la familia de las serinproteasas, que tienen una aminoácido serina en el sitio catalítico y pertenecen a esta familia de las serinproteasas. ¿Y quiénes son las serinproteasas? La misma familia de las enzimas digestivas. Y ustedes saben que las enzimas digestivas son potentes, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes pueden comer lo que quieran, ¿sí? Se demorará, pero lo van a digerir, ¿verdad? Y pueden comer lo que quieran, ¿sí? Igualito lo van a digerir, ¿verdad? Entonces, son enzimas que digieren, pues, o sea, que tienen una gran potencia
para cumplir con su misión. Esa misma potencia la comparte con estas enzimas. Y por eso que no se necesita grandes cantidades. Además, ustedes ven, tienen un tiempo de vida media. Dentro de lo que destaca es el factor 7. El factor 7 tiene una vida media de 3 a 6 horas. Todos los factores son producidos por el hígado. ¿De acuerdo? El factor 7 es el que tiene el menor tiempo de vida media entre los factores de la población. Pero como proteína también es una de las que tiene menor vida media entre las proteínas que produce el hígado. Entonces, hay pruebas de población que monitorean la cantidad de factor 7, como el tiempo de protrombina. Si no hay factor 7, este se sale alargado, sale en valores que no son normales. Y esta prueba de protrombina que evalúa el factor 7 termina evaluando la producción de proteínas del hígado. Porque como es uno de las proteínas con menor tiempo de vida media, lo hace que sea muy adecuado para monitorizar la producción de proteínas por el hígado. Entonces, cuando ustedes tienen un tipo de protrombina alargado, claro, o sea, tiene un problema de población, sí, pero también eso demuestra que el hígado hace 3 o 6 horas que dejó de producir proteínas. Entonces, el tiempo de protrombina a través del factor 7 se utiliza para evaluar la producción de proteínas por el hígado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, se hace una serie de pruebas del hígado y define tiempo de protrombina. Pero no para ver esta población, sino para ver la producción de proteínas por parte del hígado. ¿De acuerdo? Y a la inversa, un hígado que no funciona, ¿qué va a dar lugar? A que tenga problemas de coagulación. ¿De acuerdo? Problemas de coagulación. Y en primer lugar, ¿cuál es la primera prueba que se va a modificar? La prueba de la protrombina que evalúa al factor 7. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es la coagulación sanguínea, que es la formación de fibrina, ¿verdad? Pero para que se forme la fibrina tiene que formarse la trombina. Para formarse la trombina tiene que formarse complejo protrombinasa. Entonces nosotros vamos a ver el proceso desde la parte final a la parte inicial para hacerlo más entendible. Ustedes ven aquí, este es el fibrinógeno, que es un filamento. Y ustedes tienen aquí la red de fibrina, que es una aglomeración de estos filamentos formando la red. ¿Sí? Ustedes ven como fibrina. Entonces, el objetivo de la coagulación es convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿sí?, a través de una enzima que es la trombina. La trombina hace este cambio. Pero la trombina también activa el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina. El factor estabilizador de la fibrina, que está representado por esta esfera roja, lo que hace es buscar las zonas de unión para hacer las uniones estables. Se vuelven enlaces covalentes, ya no son enlaces por afinidad, sino ya son enlaces químicos muy fuertes que impiden de que la fibrina se pueda disociar en un conjunto de moléculas separadas, porque ya ha hecho que la unión entre ellas sea irreversible. Nunca más la fibrina se va a convertir en un conjunto de pequeños elementos separados. ¿De acuerdo? Este es el objetivo. ¿Quién hace esto? Todo esto lo hace la trombina. Activa el fibrinógeno de fibrina y activa su estabilizador. Ustedes ven aquí, esta es la molécula de fibrina, que es simétrica, ambos lados son idénticos. Aquí se ve mejor. Esta es la fibrina, miren ustedes, ¿sí?, representada. Lo que hace la trombina es quitarle unos péptidos, aquí está el fibrinopéptido A y el fibrinopéptido B, quita esto, y esto que se llama fibrinógeno ahora se convierte en fibrina. Le quita un segmento y ahora esta fibrina tiene afinidad por otra molécula de fibrina. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, entonces,
Ya sabemos que la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. La pregunta es: ¿de dónde viene la trombina? La trombina, usted ve aquí como un factor 2 en celeste, viene de la protrombina. Y también ahí se ve el factor 2, pero que tiene una zona cubierta. ¿Sí? Tiene una cubierta. Entonces, la protrombina es esta molécula completa, al cual le quitan este péptido residual, que está anaranjado, le quitan este péptido y libera la enzima activa que ahora sí puede actuar. Este es un simógeno. ¿De acuerdo? ¿Quién le quita el péptido residual? Pues el complejo protrombinasa. ¿Quiénes conforman el complejo protrombinasa? El factor plaquetario 3, el calcio, el 10 y el 5. ¿De acuerdo? Muy bien. El fosfolípido en rojo se llama factor plaquetario 3. Tiene cargas negativas. El 10 es la enzima y tiene cargas negativas. ¿Cómo une dos cargas negativas? No se puede, porque se rechazan. ¿Sí? Los dos tienen la misma polaridad, son negativas. ¿Cómo se une? Pues pongan cargas positivas en el medio. Y esto es de lo que se encarga el calcio. El calcio, al ser una carga positiva, une las dos cargas negativas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ven que el complejo, para que el 10 se pueda posicionar sobre el fosfolípido, sobre la membrana plaquetaria, entonces tiene que haber calcio. Y el 5 es la coenzima. Lo he hecho es un cofactor, ¿verdad? El 5 es un cofactor que se posiciona directamente. Muy bien, esto es el complejo protrombinasa, que convierte la protrombina en trombina. Muy bien. ¿De dónde viene el calcio? Del plasma, el calcio. Y ustedes comprenderán que si yo retiro el calcio, no se forma el complejo, porque el 10 no se va a poder posicionar, no va a formar el complejo. ¿De acuerdo? Si no hay calcio, no hay complejo. Y eso es lo que pasa, y ustedes lo van a hacer en la práctica. Ustedes van a utilizar citrato, o de lo contrario pueden utilizar oxalato, que son quelantes de calcio, es decir, retiran el calcio de la muestra. Y si no hay calcio en la muestra, no se forma el complejo. Y si no se forma el complejo, no se activa la trombina. Y si no se activa la trombina, no se forma fibrina. ¿De acuerdo? ¿Cómo pueden reactivar otra vez la coagulación? Le echan calcio, cloruro de calcio, y al agregar calcio, ahora sí se puede formar el complejo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el calcio viene del plasma. El 10, ustedes ya saben, porque la coagulación, el 5, el cofactor. La pregunta es: ¿de dónde viene este factor plaquetario 3? El factor plaquetario 3 está dentro de la plaqueta. Como ustedes ven, es la plaqueta en reposo. La plaqueta, el fosfolípido, está en la cara interna. Entonces los factores están acá en la superficie. Entonces, ¿qué sucede? En la plaqueta de reposo no se puede formar complejos, porque no hay factor plaquetario 3. Sin embargo, cuando la plaqueta se activa, la actividad procoagulante de la membrana, lo que nos referíamos como actividad procoagulante de la membrana, es que el fosfolípido salta de la parte interna, salta a la superficie. Y entonces ahora el fosfolípido, que es una fosfatidilcerina, se pone en la superficie, y sobre ello vienen los factores 10 y 5 para formar el complejo protrombinasa. Si la plaqueta no se activa, no hay forma de hacerlo. De aquí ustedes también ven de que la coagulación no se da en cualquier sitio. ¿Dónde se está la coagulación? Sobre la plaqueta activada. ¿Y dónde está la plaqueta activada? En la zona de la lesión. ¿De acuerdo? Ustedes están viendo el concepto, cómo se une el concepto de la lesión, la plaqueta y la coagulación en sí. ¿De acuerdo? Entonces ya ustedes saben de dónde viene el factor plaquetario 3. En los libros antiguos se decía que esto era el flip-flop. Los fosfolípidos saltan de un lado al otro, y por eso aparecía en la superficie. Sin embargo, eso es una teoría antigua de las épocas en que yo llevaba biología, que estamos hablando de hace muchos años. ¿Sí? 20 años. Y entonces se daba esa teoría de flip-flop. No sé si todavía ustedes lo escuchan o todavía están los libros. ¿Todavía están los libros de flip-flop? Bueno, ahora hay otras teorías alternativas. Esta no es la única, pero ahora se habla de una enzima que se llama la tramplasa, que hace este switch de los fosfolípidos. Y esa tramplasa está metida dentro de las vías de la apoptosis.
Pero eso es entrar en otros temas, ¿de acuerdo? Sin embargo, el tema del filtro, se sabe que el fosfolípido se cambia de lugar. Ahora, ¿cómo lo hace? Es todavía tema de discusión, pero aparentemente no es el filtro. Muy bien. Estos factores que tienen que posicionarse el 10 utiliza cargas negativas para posicionarse, porque utiliza el calcio con cargas positivas, porque el fosfolípido tiene muchas cargas negativas. Muy bien, entonces la naturaleza ¿qué ha hecho? Ha hecho que si se va a utilizar calcio para este proceso, entonces hay que darle más cargas negativas al factor 10 para que sea más eficiente, y eso es lo que se hace. El hígado va a hacer de que muchos factores de la población vuelvan a capturarse para carboxilarlos, para darle más cargas negativas. Es decir, el hígado produce los factores de coagulación, los libera y después los recoge para darle más cargas negativas a través de un proceso de carboxilación. Y ese proceso es dependiente de la vitamina K. Entonces esos factores terminan siendo factores dependientes de la vitamina K. Aquí tienen el proceso, el fosfolípido carga negativa, el factor 10 carga negativa, nunca se va a unir, pero si el calcio viene con cargas positivas, puede unirse y formar el complejo. ¿De acuerdo? Entonces, se le da más cargas negativas, digamos, le dan más cargas negativas a algunos factores que terminan siendo factores llamados dependientes de vitamina K, porque necesita vitamina K para dar esas cargas negativas. Entonces, el 10 sería un factor dependiente de vitamina K. Y todos los factores que necesitan posicionarse en la membrana hacen lo mismo. Utilizan calcio y el hígado le da más cargas negativas. ¿De acuerdo? Ustedes ven cómo es que a un aminoácido le ponen un grupo carboxilo, ¿no? Y este es dependiente de la vitamina K. Aquí lo tienen otra vez, las cargas negativas, miren este factor 10 que se está haciendo con cargas negativas, es un proceso que depende de la vitamina K. De ahí que ustedes verán de que si hay una deficiencia de vitamina K, esta se va a expresar con sangrado. Claro, si no hay vitamina K, no hay carboxilación, no le dan las cargas negativas al factor 10, y si no le dan las cargas negativas al factor 10, entonces no puede formar el complejo. Y si no forma el complejo, no se forma trombina, y si no hay trombina, no se forma fibrina. Entonces, la deficiencia de vitamina K ocasiona sangrado, porque no se puede carboxilar y darle cargas negativas a los factores que lo necesitan. ¿De acuerdo? A su vez, ustedes saben que la warfarina es un medicamento, es un antimetabolito de la vitamina K, ese es su mecanismo de acción. ¿De acuerdo? Y la warfarina también se utiliza como veneno para roedores, porque los roedores son muy hábiles, ¿no? Los roedores, cuando ven que su compañero ha comido algo y se muere, ellos ya no lo comen. Son muy inteligentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ellos consumen un alimento con warfarina? Le dan warfarina en grandes cantidades. ¿Va a morir inmediatamente? Bueno, lo que va a suceder si le dan warfarina a un roedor y ya va a utilizar la vitamina K. ¿De acuerdo? Entonces no le da cargas negativas a su factor, ¿sí? Pero va a demorar el proceso de la hemorragia. ¿Por qué? Porque ahora él va a vivir con lo que ya formó anteriormente, antes que tomara eso. Y eso va a demorar, ¿cuánto? Algunas horas. ¿Sí? Porque ya tiene en sangre, está circulando y está actuando. Y demora varias horas en depurarse. ¿De acuerdo? Entonces es una muerte diferida. Por eso que se utiliza también la warfarina como veneno para roedores. Muy bien, entonces ustedes tienen el famoso que ahora, el complejo protrombinasa, que ustedes lo tienen aquí, el complejo protrombinasa, que lo tienen aquí, el factor 10, el 5, el calcio y el factor planetario 3, que es eso que ustedes ven aquí. ¿Verdad? Ahora lo entienden. ¿Sí? El 5, por si acaso, el 5 se activa por la trombina activa. Y algo que no hemos mencionado, la letra minúscula A significa que está activado, o sea que le han quitado al férmino residual, ¿de acuerdo? Pero los factores de la población existen en sus dos versiones, en su versión simple y su versión con su A minúscula. La trombina le quita su férmino residual y lo convierte en 5 activado. Muy bien, entonces el 5 lo activa la trombina.
El calcio es un ion que está en el plasma. El factor plaquetario 3 está en la superficie de las plaquetas activadas que están sobre la herida. El 10, ¿de dónde proviene? El 10 tiene dos formas de activarse, a través de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. ¿De acuerdo? Hay dos formas de activar al 10. La vía intrínseca y la vía extrínseca. Eso que hemos visto hasta el momento es la vía común, porque ambas vías confluyen en eso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la vía extrínseca, la vía extrínseca. Entonces ustedes ven acá el cuadro 1, a la derecha el 2, hacia abajo el 3, y el que sigue acá es el 4. ¿De acuerdo? Como dice la flecha. Entonces, ¿cómo se activa el factor 10 a través de la vía extrínseca? Pues tiene que exponerse el factor tisular. El factor tisular es un factor intramembrana. O sea, está dentro de la membrana plasmática. Tiene que romperse la membrana, como ustedes ven aquí, para que se exponga el factor tisular. El factor tisular se une con el factor 7, que es un factor que siempre está activado, es el único que siempre está activado. Se une el factor tisular con el factor 7, para eso se necesita calcio, porque el 7 también tiene grandes cargas negativas. Para acercarse a la membrana necesita de calcio. Y por lo tanto, el 7 también es un factor dependiente de vitamina K, es el mismo mecanismo. ¿De acuerdo? Que conocen dos, el 7 y el 10. Entonces, el factor tisular se une con el factor 7, como ustedes ven aquí, con el calcio, ¿sí? Y van a activar el factor 10, el 10 activado. ¿Está claro? ¿Sí? Factor tisular, rompe la membrana, ahora se une con el 7 y el calcio y activan el 10 activado. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el factor tisular? En todas las membranas plasmáticas de todas las células, excepto las células del torrente vascular. O sea, no está en el endotelio, no está en los leucocitos, los glóbulos rojos, las plaquetas, nada que esté en el vaso sanguíneo tiene factor tisular. Después todas las células tienen factor tisular. Muy bien. Entonces ustedes tienen aquí, esto podría ser el complejo de un dedo, ¿sí? ¿Sí? Eso sería la piel, ¿sí? Que es un vaso sanguíneo que puede tener en la dermis fibras musculares, fibroblastos, células adiposas, células nerviosas, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, siempre llega el momento, ¿no? Por más que uno quiera, siempre llega el momento, ¿sí? Tarde o temprano tenemos que hacerlo, ¿sí? Que es cocinar. ¿Verdad? Entonces, algún día, porque lo han hecho algún día siempre será, tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, tomamos un cuchillo y comenzamos a cocinar, pero no cortamos. Si hacemos un trazo desde el exterior hasta el vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso? ¿De acuerdo? Muy bien, se cortaron. ¿Qué va a suceder? Pues salen las plaquetas, como hemos dicho, y forman el trombo plaquetario. ¿Está bien? Pero ¿qué más va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué hace el cuchillo cuando corta? Rompe membrana. Miren todas las membranas que está rompiendo. ¿Qué va a exponer? Factor tisular. ¿De acuerdo? Al romper las membranas, hemos dicho que el factor tisular está en todas las células, excepto las que están en el torrente vascular. O sea, todas las células que están en el camino comienzan a exponer su factor tisular. La sangre al salir, porque es sagrado, ¿verdad? De todas maneras es sagrado, ¿qué va a llevar? Factor 7. Entonces el factor 7 con el factor tisular, ¿qué van a hacer? Van a activar el 10 activado. ¿Y este 10 activado qué va a hacer? Se va a unir con el 5, ¿sí? Y van a formar el complejo protrombinasa. Y este complejo protrombinasa va a convertir la protrombina en trombina y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. ¿De acuerdo? Y se da la coagulación. ¿Está claro? ¿Sí? Esta vía extrínseca está uniendo el concepto de lesión tisular con la coagulación y con la fase plaquetaria. Todo en un solo sitio. Es muy importante. Recuerda esta vía, por eso se llama la vía fisiológica. La vía fisiológica. Muy bien. Ahora, ¿por qué se le llama vía extrínseca? ¿Por qué se llama vía extrínseca?
inicia fuera del vaso. ¿Sí? Porque se inicia por el factor tisular, y el factor tisular no está en el vaso sanguíneo, o sea, se da por fuera del vaso sanguíneo. Por eso se llama vía extrínseca. ¿Por qué no tiene factor tisular en el vaso sanguíneo? Porque podría darse una catástrofe. ¿Cuál es? Y es que las membranas de los glóbulos rojos, las plaquetas, inclusive el endotelio, si tuvieran factor tisular, accidentalmente podrían exponerlo, porque normalmente hay erosión, pero no para romper las células, sino erosión de la membrana a la cual se repara. Los glóbulos rojos muchas veces estallan por diversos mecanismos, accidentalmente. ¿Sí? Entonces, si tuviera factor tisular, entonces cada evento de esos iniciaría la coagulación, pero cuando no se necesita, porque no se ha roto el vaso. Entonces, la naturaleza ha quitado el factor tisular del torrente vascular para que no se dé ningún accidente de ese tipo. ¿De acuerdo? Muy bien, esta es la vía extrínseca. Aquí tienen ahora la otra forma de activar el pie, que es la vía intrínseca. En la vía intrínseca vamos a poder convertir el pie en activado a través de un complejo que se llama complejo tenaza. El complejo tenaza es muy parecido al complejo protrombinasa, porque en vez de 5 tiene 8 y en vez de 10 tiene 9. Entonces, el 8 ¿qué cosa es? Es la coenzima. Y el 9 ¿qué cosa es? Es la enzima. Y el 9 utiliza calcio para posicionarse sobre el factor plaquetario 3. Entonces también tiene cargas negativas. Entonces es un factor dependiente de vitamina K. Ustedes ya conocen el 10, el 9, el 7, que son factores dependientes de vitamina K. ¿Sí? ¿Cuál es el otro? El 2, la protrombina. La protrombina, para que pueda convertirse en trombina, tiene que posicionarse sobre el complejo protrombinasa. Tiene que pegarse a él y, por lo tanto, acercarse a la membrana, y también necesita calcio para hacer eso. Entonces, los factores dependientes de vitamina K son el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Muy bien. Entonces, ya ustedes saben quién activa el 8, la trombina, así como activó el 5, también activa el 8. El calcio subió, el factor plaquetario 3 está en la superficie de la membrana plasmática de la plaqueta activada, y el 9 lo activa el 11 el factor 12, y el 11 es una superficie activa. Así lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Esta es la vía intrínseca. Entonces, aquí tiene la cascada completa. Si ustedes han atendido la clase, me podrán entonces decir, y ya lo pueden ustedes descifrar, ¿verdad? ¿Qué cosa es el 1? El fibrinógeno, que se convierte en 1A, que es la fibrina. ¿Quién convierte el fibrinógeno en fibrina? Es la trombina. El 2A es la trombina. ¿De dónde proviene la trombina? De la protrombina. ¿Quién convierte la protrombina en trombina? Complejo protrombinasa, ¿verdad? El 5, ¿quién lo activa? El 2 viene acá una flechita, ¿verdad? Activa el 5, la trombina activa el 5. El calcio, el factor plaquetario 3 y el 10. Entonces, el 10, ¿de dónde proviene? Hay dos vías. La vía que está abajo se llama la vía extrínseca, ¿de acuerdo? Que tiene el factor tisular y el factor 7. Y acá arriba tenemos la vía intrínseca, y que tiene otro complejo que se llama el complejo tenaza. El complejo tenaza que tiene el 8, el calcio, el factor plaquetario 3 y el 9. Y el 9, ¿quién lo activa? El 11. Y al 11, ¿quién lo activa? El 12. El 11 es una superficie activa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Esta es la cascada de la coagulación. ¿Sencillo? ¿Verdad? Es sencillo, ¿sí? Entonces, una de las preguntas puede ser una pregunta que le dejo un espacio en blanco, ¿sí? Para que ustedes, ¿sí?, puedan graficar ahí la cascada de la coagulación, ¿verdad? 10 puntos para la coagulación. Fácil, ¿verdad? No se preocupen. Bueno, de todas maneras es sencillo, pensar que no lo voy a hacer así, ¿verdad? Son preguntas objetivas. Muy bien. Entonces,
Esta es la cascada de la coagulación, pero no es tan complejo como aparentemente es. ¿De acuerdo? Esto es una cascada. ¿Por qué es una cascada? Porque evidentemente el 12 no va sobre un 9, va sobre, perdón, sobre un 11, va sobre todos los 11 que encuentra, el 11 sobre todos los 9. Entonces es una reacción que se va amplificando, ¿sí? Se va amplificando como una reacción en cadena. Muy bien. Y hay pruebas de coagulación, ya habíamos visto, el tiempo de protrombina de la vía extrínseca, ¿verdad? Del factor 7, ¿se acuerdan lo que era para evaluar el hígado? ¿De acuerdo? Para evaluar el hígado, la producción de proteínas del hígado, utilizan el tiempo de protrombina que evalúa la vía extrínseca, que es el factor 7. Después tenemos la vía latoplastina, que ve la vía intrínseca. El tiempo de trombina, que es una prueba de laboratorio también, que ve la vía común. Y el tiempo de reactilasa, que ve si hay fibrina. ¿De acuerdo? La reactilasa viene de un veneno de serpiente, que justamente hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Entonces sirve para ver si hay fibrinógeno. Sí, para eso si actúa es porque hay fibrinógeno. Como es de una serpiente, pues se llama tipo de reactilasa. Entonces este es el perfil básico de la coagulación. O sea, las pruebas básicas para evaluar la coagulación. El tiempo que se alargue significará que hay problemas con muchos factores de ese grupo. Muy bien. Ahora, hemos visto que los factores de la coagulación pueden activarse en cascada, ¿verdad? Es decir, todo comienza a activarse. Si esto no se detiene, pueden activarse todos los factores de coagulación de la sangre. Si no se limita, porque están en líder, ¿verdad? Se va el 9 y comienza a activar a todos, perdón, el 11 todos los 9 que encuentre se va por la sangre y activa todo. Y este a su vez activa a otros más y etc. Entonces, ¿qué pasaría si se activan todos los factores de la coagulación? De golpe, pues se van a formar trombos, ¿verdad? Coágulos por toda la sangre, ¿sí? Sin embargo, la persona no va a morir de eso, va a morir desangrada. Con trombos, sí, pero desangrada. ¿Por qué desangrada? Porque el problema que habíamos visto con las plaquetas, hay microtraumas que se están reparando y las plaquetas, pero también necesita la coagulación. Entonces, si se consumen todos los factores de la coagulación, ya no hay factores de coagulación en la sangre y, por lo tanto, ya no hay este proceso. Y entonces la persona, a pesar de que nadie la golpea, no se hace ninguna herida, comienza a tener hemorragias internas y muere desangrada. Esto en la naturaleza se da como coagulación intravascular diseminada, se llama, es una entidad clínica, coagulación intravascular diseminada, y todos los factores de la coagulación se activan en un momento dado. Y se queda sin factor de coagulación y el paciente muere, desangrado. Con trombos, sí, pero puede desangrar o no más urgente. ¿De acuerdo? Generalmente se da en gestantes. No es tan raro, de vez en cuando se ven esos casos, tampoco es tan frecuente, pero de vez en cuando se ve, tampoco es tan rarísimo que nunca se vea y solamente sea de los libros, no, se ve de vez en cuando. Entre los mecanismos hay muchas explicaciones, pero es muy curioso porque hay unas referencias que dicen que posiblemente esto sea porque fragmentos de placenta, que pueden ser microscópicos, llegan a la circulación de la madre. ¿Y qué tiene la placenta? Pues la placenta es uno de los tejidos más ricos en factor tisular. Entonces, si estos fragmentos de placenta llegan a la sangre materna, es como si inyectaran factor tisular. Y entonces, lógicamente, se activa la coagulación con tal fuerza que todos los factores se activan, se quedan sin factores y, lógicamente, la persona muere desangrada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso significa que tiene que haber una regulación de la coagulación. No puede ser tan libre. Tiene que detenerse, y para eso hay un mecanismo. Uno de ellos es la antitrombina 3. La antitrombina 3 es una molécula que va a buscar a la trombina para unirse a ella y sacarla de circulación. ¿Sí? Se casa con ella, literalmente. ¿Sí?
Bueno, el matrimonio es muy parecido, se une a uno y lo saca de circulación. Muy bien, veamos muy parecido. Pero no solamente se une a la trombina, al 10, al 9 y al 11 y al 12. ¿Sí? Se une a todos, pero fundamentalmente a la trombina, ¿no? Se casa con ellos, ¿cómo funciona? Bueno, así es. Entonces tenemos la trombina 3. ¿De acuerdo? La unión es de 1 a 1, porque realmente literalmente se casa. Muy bien, y ahora hay otra vía que es la vía del factor tisular, que justamente ve la unión del factor tisular que se unía al 7, ¿recuerdan ustedes? ¿Sí? Este es el factor tisular, este es el 7, ¿sí? Al cual está activando al 10 aquí, ¿sí? Hay una molécula que es el inhibidor de la vía del factor tisular, que justamente se une a ellos inactivándola. La vía extrínseca se está inactivando, también hay un inhibidor. Y hay otro muy importante que es la proteína C con la proteína S. La proteína C es la enzima, la proteína S es la coenzima, y lo que hace es que la trombina, con una molécula que se llama trombomodulina, activa con la proteína C y la proteína S, que destruye al factor 5 y al factor 8. El factor 5 y el factor 8 eran los catalizadores. Entonces, si ustedes destruyen a los catalizadores, entonces la reacción se hace muy, pero muy lenta. ¿De acuerdo? Que ese es el objetivo. Entonces, la proteína C y la proteína S destruyen al factor 5 y al factor 8, deteniendo la velocidad de la coagulación. ¿Quién activa la proteína C? La trombina, con la trombomodulina. La trombomodulina es una proteína que está en la membrana del endotelio intacto. O sea, en la zona del coágulo no hay trombomodulina. Aquí está la trombina haciendo coágulos. Pero si la trombina se va a encontrar el endotelio intacto y va a encontrar la trombomodulina, y entonces va a activar la proteína C, que va a destruir a los catalizadores y va a detener la coagulación. O sea, coagula en la zona de la lesión y es anticoagulante fuera de la zona de la lesión. La misma trombina, ¿de acuerdo? A través de este mecanismo tiene una dualidad. La trombina es procoagulante en la zona de la lesión, cuando está sola, pero si se encuentra con la trombomodulina es anticoagulante porque activa la proteína C. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tiene el factor 5, le quitan su péptido residual, usted ve en la forma de herradura, le quitan su péptido residual. El factor 5 se une con el factor 10, que está el fosfolito de la membrana, y viene la protrombina para ser activada. Miren ustedes que tiene que posicionarse, ¿verdad? ¿Qué cosa hace la proteína C? Ahí viene la proteína C, ¿qué es lo que hace? Pues destruir al factor 5, deshaciendo el complejo. ¿De acuerdo? Al destruir al catalizador, también hace que se disocie todo el complejo protrombinasa y el complejo tenasa también. ¿De acuerdo? Esa es la forma en cómo detiene la coagulación. Y lo otro es que el flujo sanguíneo por sí solo también diluye y dispersa los factores de la coagulación. ¿De acuerdo? Esos serían los mecanismos más importantes para contener a la coagulación. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la coagulación? Formar la fibrina. Muy bien. Se forma el coágulo, el tapón, se forma la fibrina. Muy bien, se detuvo el sangrado. Entonces, ahora se reparan los tejidos. Por debajo se reparan los tejidos. Y entonces ya no se necesita el tapón. Ya no se necesita este coágulo. Ahora también está obstruyendo el flujo de la sangre. Entonces ahora tiene que deshacerse este coágulo. Y ahí viene la siguiente etapa, que es la fibrinolisis. En la fibrinolisis, el coágulo ya no se puede disolver, ya no se puede degradar, ya no se puede volver a convertir en un montón de moléculas sueltas. Hay que digerirlo con una enzima. Esa enzima es la plasmina. Y la plasmina viene de plasminógeno, que tiene su activador, que es el activador tisular del plasminógeno. Aquí hay otro gráfico más claro. Cuando se forma la fibrina, miren ustedes, este es el coágulo, se forma la fibrina, inmediatamente que se está formando la fibrina se le pega el plasminógeno. Pero el plasminógeno no le hace nada, simplemente se le pega. Pero el plasminógeno se va a convertir en plasmina, y la plasmina es la que va a degradar a la fibrina. La va a fragmentar. Entonces lo que dice es que cuando se forma la fibrina,
se le pega el plasminógeno, es decir, cuando se forma la fibrina ya se está preparando su degradación inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces, con el tiempo, los tejidos van a liberar el activador tisular del plasminógeno, el cual viene, activa el plasminógeno, lo convierte en plasmina, degrada a la fibrina y se va fermentando el coágulo, el cual se va digiriendo poco a poco hasta que ya finalmente toda esta parte es libre. Muy bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces con eso terminamos. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.